Como equipo de trabajo, el programa ¿Qué tal, Fernanda? Se mete un poco a investigar sobre el tema de la nutrigenómica. Nutrigenómica es una ciencia, por decirlo así, que todavía no se acepta como ciencia. Están en investigación, todavía los costos de la misma, el tiempo para poder tener resultados y otras tantas cosas negativas, señala que todavía podríamos estar en pañales, si lo pongo en palabras sencillas, en torno a la nutrigenómica. Pero diríamos que la genómica nutricional podría, en palabras muy sencillas, hacernos un portafolio, como si fuera una inversión, así con Somoza, con Manuel Somoza, un portafolio de qué nos hace bien en relación a la dieta, que es, dieta es qué comes, lo que comes, qué es lo que te hace bien para evitar determinadas enfermedades y qué nutrientes necesitas para que no te enfermes, y si estás enfermo, cuáles te sirven para sanar. Palabras sencillas, no estoy diciendo nada del otro mundo, pero sí algo que va en pleno desarrollo. Marta Alonso, eres doctora en nutrigenómica y nutrición personalizada, máster en biomoléculas. Y Guillermo Pérez Solero, divulgador científico, fundador y CEO de ADNTRO, Adentro, por ahí, Genetics, y en Gene AI. A ver, primero, Marta, por lo que estoy diciendo, ¿dónde estudiaste nutrigenómica? ¿Qué tan avanzada está la carrera? Me parece muy importante eso, porque como está esto en vía de desarrollo, ¿con qué te topaste? ¿Y qué otros lugares a qué otros tuviste que acudir para poder completar lo que quizá te faltó en la carrera? Bueno, pues yo estudié la carrera de nutrición humana y dietética, realmente. Y después quise profundizar en la biología molecular y la genética. Entonces, por eso me especialicé, hice el máster que has mencionado. Después hice otro máster dirigido a nutrigenómica concretamente, que ya sí que había una formación específica. Es verdad que era dada por biólogos sobre todo y bioquímicos, ¿no? Porque al final es todo muy biología molecular y nos faltaba un poco la práctica. Es un poco lo que vamos a hablar, ¿no? De cómo trasladar esa ciencia a la consulta y a poder ayudar realmente a personas a personalizar la dieta, a entender un poco qué es lo que le está pasando desde la base, ¿no? Que es la genética. Entonces, con toda esa formación, ya decidí hacer el doctorado, que es ahí donde ya son 4 años investigando en un laboratorio con todo tipo de experimentación para poder, pues eso, alcanzar el sumum a nivel de universidad para luego poder aplicarlo en consulta. De 0 a 10, ¿en qué número va desarrollándose, Marta Alonso? Y ahorita voy contigo, Guillermo. ¿En qué número va el desarrollo de la nutrigenómica? Actualmente. Sí. Pues yo cuando empecé hace 10 años estaba todavía, efectivamente, como has dicho, en pañales, eran pocos test, eran muy caros. A día de hoy es súper accesible. ¿Vale? A nivel económico ha bajado mucho y yo creo que también podremos ir optimizando el costo, pero sobre todo ha mejorado cómo podemos nosotros interpretar esos resultados, la capacidad de análisis que nosotros tenemos y, por supuesto, luego a nivel de aplicación en consulta, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, y intentar trasladar esto a los profesionales de la salud, a las clínicas, para que lo usen. Entonces, esto es exponencial, va muy rápido. Ahora mismo el desarrollo diría que está entre un 8 y un 9. Queda mucho todavía, pero es que está siendo exponencial. Guillermo, hace tiempo, llevo algunos años en este micrófono. Hace tiempo había estudios, por ejemplo, para ver qué alimentos te caían mal, a cuáles eras alérgica o alérgico. Yo me acuerdo que fui a hacérmelos y salí alérgica a la linaza, cosa que no he vuelto a consumir, cosas que te inflamaban o que te causaban estreñimiento. De ahí al desarrollo hoy de cómo comer y qué comer, surge la nutrigenómica. Ahora, te estudian los genes que interactúan con los alimentos y sus nutrientes.
¿Cómo es el estudio? ¿Cómo es el laboratorio que te saca? ¿Es vía sangre, saliva, orina, excremento? ¿Vía qué sabes estos datos? Pues para contestar primero directamente, es con saliva, es decir, es un método no invasivo, porque todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo código genético. Todas, se podría hacer con pelo, se podría hacer con un trozo de piel, porque al final lo que analizamos es nuestro ADN, que hemos heredado. Tú, Fernanda, 50% de tu padre y 50% de tu madre, y tienes una combinación única, irrepetible en el mundo. Y lo que comentaba Marta tiene mucho sentido porque el valor hoy está en poder interpretar cómo ese código genético nos afecta y hace que seamos rubios o morenos, el pelo rizado o liso, el color de ojos, o que podamos procesar, por ejemplo, la lactosa, que con una enzima que se llama lactosa, pero bueno, para, por ejemplo, no tener problemas cuando bebemos leche, o intolerante al gluten. Todo eso está codificado en nuestros genes, y esa es la parte de la genética que se encarga de cómo comer mejor, que es una parte fundamental porque es muy práctica. Es decir, a diferencia a lo mejor de otra genética dirigida a cáncer, por ejemplo, esta es una genética que es cómo podemos alimentarnos mejor. Entonces nos puede ayudar a entender pues eso, qué tipo de alimentación y qué dietas nos sientan bien. Y parte de eso está codificado en nuestros genes. Hay muchas pruebas, Guillermo, Marta, actualmente en relación a los genes. Yo recuerdo haber dado aquí, en ¿Qué tal, Fernanda?, la noticia de que ya se podía codificar o decodificar, cualquiera de acuerdo al objetivo, los genes en el ser humano. Hoy puedes, a través de la saliva, ver cómo puedes evitar que se te caiga el pelo, cómo puedes comer mejor para entonces sentirte mejor, cómo puedes darte cuenta qué medicamentos sí van de acuerdo con tu genética. ¿Qué tanto se puede ver a través de la saliva, el pelo? Sorpréndenos, porque nosotros no sabemos de eso. Ustedes estudian eso, pero nosotros no sabemos. Hoy, ¿qué tanto se puede saber de ti a través de eso? Es una pieza fundamental que somos la primera generación que puede explorar. ¿Qué tanto? Pues depende de en qué áreas. En nutrición, mucho, porque tiene que ver con cómo procesamos los alimentos. Otro área importante, por ejemplo, es deporte. Y aquí pongo siempre un ejemplo que yo creo que es muy sencillo y que la gente va a entender. ¿Por qué no existe un gran maratoniano que a la vez sea un fantástico sprinter? Pues porque las fibras musculares que tenemos en nuestro cuerpo están hechas para bien deportes de resistencia, como correr una maratón, o bien deportes de fuerza, como correr un sprint y ganar una carrera en 100 metros. Eso está codificado en nuestros genes. Entonces, conocerlo puede hacer que hagas, oye, pues voy a practicar este deporte porque me resulta más conveniente o es más adecuado para mi ADN. Fitness, hemos hablado de nutrición. Hay toda una parte que tiene que ver con derma, con piel, con dermatología, la elasticidad de la piel, la capacidad de hidratación de la piel, nuestra tendencia, por ejemplo, a quemarnos. Mucho de toda esta información está codificada en nuestro ADN. Hay, por supuesto, toda una parte que tiene que ver con salud, con enfermedades, en donde, y esto es muy importante, la genética en general no sirve para hacer no existe el determinismo genético, con la excepción de una serie de enfermedades que se llaman monogénicas, en las que no necesitas hacerte un test porque ya habrás nacido con ese problema. En el resto de las cosas viene a ser un indicador, viene a darte una idea de predisposición, de riesgo. Y es por eso por lo que esta es una herramienta que en manos de profesionales pues puede ayudar mucho a orientar al paciente que tienen delante cuando el profesional conoce a la persona que tiene. Y sabe, le puede preguntar, le puede pesar, puede conocer mucha más información, y la genética viene a complementar el consejo profesional. Una cosa es la genética y otra cosa es cómo te desarrollas una vez que naciste. Correcto. ¿Es correcto? Entonces, si lo que yo tengo a la redonda, por mi circunstancia geográfica, por donde nací, por el nivel socioeconómico que tengo, imagínense este panorama, es solamente
tener acceso a 3, 4 tipos de alimentos. ¿Y si esos me caen mal? O sea, me parece importante este tipo de preguntas. Somos más de 8.500 millones de habitantes en el mundo. ¿Cuántos tienen acceso a una prueba de esta naturaleza o conocimiento para poder entonces tomar determinaciones de si de esos 4 alimentos solo consumo 2? Me estoy refiriendo a un sector de la población que está mermada su situación económica, pero también hay población en donde sí tienen con qué comprar y solamente comen 4 alimentos. Entonces, ¿dónde situamos lo que genéticamente te cae bien y lo que a nivel entorno debes de? Es una buena pregunta, Fernanda, porque una de las primeras cosas que se enseña en genética es que precisamente es genética y el entorno, y de hecho la interacción entre los dos, es decir, mucha de la información que está codificada en nuestro ADN viene determinada también por la ubicación geográfica que hemos nacido, las dietas que hay. No es lo mismo la dieta pues en México que en España que en Texas. Se come completamente diferente, entonces que en Rusia, eso que nos en afecta. África, claro. Correcto. Pero hace que si tú, por ejemplo, has sido un descendiente y llevas, no sé, 5 generaciones, por ejemplo, en Europa y te vayas a África, pues te va a sentar mal. La comida no te va a sentar tan bien o no vas a digerir tan bien porque, por ejemplo, es el caso, la intolerancia a la lactosa es un caso claro, paradigmático de la genética. Es una enzima para poder digerir la leche que surge especialmente en Europa porque hace ya muchos miles de años podíamos domesticar, entonces podíamos tomar la leche de los animales domesticados, pero en otras regiones en donde no, pues son intolerantes y toman leche y les sienta mal. Entonces hay un proceso evolutivo que, como bien dices, pues también tiene que ver con la ubicación, etc. Respecto a cómo de asequibles son las pruebas, cuánta gente empieza a aprender sobre su genética, la verdad es que somos la primera generación, Fernanda, que puede cotillear su ADN. Hasta ahora esto era ciencia ficción. Y hay pruebas, pues, empresas americanas, españolas, algunas europeas, en donde ofrecen test directos al consumidor pues, para conocer tu ancestría y cotillear un poco la genética, ¿no? Es un poco diferente de la genética dirigida al profesional. Platicaba con Marta Alonso sobre esta prueba de nutrigenómica con Guillermo Pérez Solero, que la prueba cuesta menos de 3,000 pesos aproximadamente, pero lo que dice Guillermo es de por vida. Correcto. Porque ahí es cuáles son tus genes, que esos no cambian, ¿es correcto? Correcto. No cambian. Naces y mueres con ellos, a excepción de mutaciones puntuales, pero te lo haces ahora o dentro de 5 años o dentro de 20, aquí o en cualquier otro país, y te tiene que dar lo mismo. Te haces la prueba por saliva y el resultado, ¿cuál es? ¿Qué gana el paciente pagando esta prueba y quiénes tendrían que hacérsela? Pues mira, realmente el paciente gana muchísimo conocimiento, pero sobre todo si va a través de un profesional de la salud. De hecho, ya tenemos clínicas que trabajan con nosotros, son partners, por ejemplo, la clínica de Bizana, que está en Querétaro, pero también da soporte a todo México con consultas online, que ya están integrando esta genética en la consulta, en su día a día, para personalizar la dieta, para personalizar el consejo, y ahí es donde cambia radical, porque ahí ya conoces la base genética de la persona que no cambia, y sobre esa base vas construyendo la pirámide. Entonces, es fundamental porque la información que te da, para empezar, nunca sabes qué es lo que va a salir. Por ejemplo, yo he tenido un paciente mexicano que tenía una genética muy compatible con celiaquía y si no se lo hubiera hecho, jamás hubiéramos sabido que tenía un problema con el gluten y, por tanto, eso ya es parte del desconocimiento, pero tú como profesional le ayudas a identificarlo y a poder elegir en función de las opciones que haya, que tenga alrededor de su ambiente. Y eso ya, la calidad de vida que le gana es una barbaridad. Y solo por conocer esta genética, que es una predisposición que en muchos casos se desarrolla, y o bien podemos detectarla o bien incluso a veces prevenir para evitar que se acabe desarrollando y que pueda generar un problema mayor. Entonces, a nivel del paciente y sobre todo del profesional, le da una información súper completa y muy útil para entender a la persona que tiene delante, a los síntomas que le está reportando y a las tendencias futuras
para anticiparse a nivel de salud. Por ejemplo, de esto que acabas de decir, ponme un ejemplo para entender a futuro, a presente y a pasado. A futuro, a presente y a pasado. Pues mira, al presente, por ejemplo, celiaquía, que te acabo de contar. Que una persona... ¿Es alergia al gluten, la celiaquía? La celiaquía justamente es una enfermedad autoinmune que hace que reacciones de forma adversa contra una proteína, bueno, del trigo y otros cereales, que es el gluten. Entonces, literalmente, te estás destrozando el intestino, tiene otra serie de implicaciones y no puedes tomar gluten. No es una alergia como tal, es una enfermedad autoinmune. Y esto tienes que tener una genética compatible para poder desarrollarla. Si comes gluten, te mueres. O sea, eventualmente te vas a inflamar, eventualmente vas a tener problemas en las células. No te mueres, pero tus vellosidades intestinales se van reduciendo y eso hace que no puedas absorber los nutrientes y, por tanto, esa absorción de nutrientes, si es deficitaria, acarrea miles de problemas, por supuesto una inflamación crónica, por supuesto, o sea, no puedes vivir así. ¿Por eso el gluten free ha sido un éxito? Ha sido un éxito, pero también hay mucha controversia porque hay muchas personas que dicen que el gluten les inflama, les sienta mal, etcétera, pero no son celíacas. Es verdad que podrían ser sensibles al gluten, no celíacos. Es decir, que no llegan a desarrollar una enfermedad autoinmune, pero sí que les caiga mal y por tanto estén más inflamados, hinchazón, gases, etcétera. Entonces, esta genética te ayuda a ver si tiene la base, si no, por dónde podría venir, si puede ser otro factor ambiental. ¿Vale? Te ayuda un poco a discernir. ¿No les impresiona, Guillermo, Marta, público más inteligente de la radio y la televisión en México, la cantidad de alimentos o de formas de alimentación que dices, ¿y qué voy a dar de comer en la invitación que le hice a 15 personas a venir a comer a mi casa? Dios mío. Uno es vegano, el otro es pescatariano, el otro la lactosa valió madre, el otro... ¿Y entonces qué comemos? Pues es más fácil de lo que parece, ¿eh? ¿Sí? Sí. Cuéntanos, lo que pasa es que Marta, porque... tienes que estar, pues hombre, ya digamos entrenado o acostumbrado a este tipo de lecciones. Pero de verdad que no es tan difícil si te pones a ello y te fijas y al final creas elecciones saludables. Por ejemplo, en México tenéis algo muy bueno que en vez de trigo muchas veces usáis maíz. Que eso en España no ocurre y todo lo que tiene trigo tiene gluten. Entonces eso es un problema, pero aquí con el maíz ya te lo has quitado. El arroz tampoco tiene gluten. Entonces, de verdad que es mucho más fácil de lo que parece. Lo que pasa es que tienes que estar un poco atento y formado. Lactosa, deslactosado, un montón de productos. Yo creo que seguro que ya tendréis, por ejemplo. Ya hay mercados y súper especial para poder ir a comprar cualquiera de estos alimentos. Me pasó en una mesa de 12 personas que uno era vegano, de veras, el otro pescetariano, la otra era alérgica al ajo y a la cebolla. No es broma, no es broma. Wow. Es en serio. La otra era vegetariana y los otros, pues, y creo que había uno de gluten. Seguro. Y los demás éramos, bueno, yo que soy deslactosada, pero eso no importa, pues sí, no pasa nada. Válgame, no supe qué hacer y mandé a hacer un menú pequeño para la alérgica a la cebolla y al... O sea, hoy, ¿cuántas formas de alimentación conoces, Guillermo, de acuerdo a la nutrigenómica? Esa, la verdad, es una pregunta para Marta, que es especialista en nutrigenómica. ¿Cuánta gente? A ver, aquí tenemos... ¿Cuántas formas? Pues infinitas en realidad, formas de alimentarse, pero aquí entran dos cosas. Una, convicción personal y elección, porque pues eres vegetariano pues por lo que sea, ¿vale? Porque lo has elegido. Y otra es pues a nivel genético, que ya tengas una condición predisponente que efectivamente pues no puedas tomar gluten o no puedas tomar lactosa porque genéticamente no estás produciendo o estás reaccionando de forma adversa. Entonces, realmente infinitas. Es verdad que la alergia que has comentado es más rara y cada vez hay más alergias alimentarias. No se sabe muy bien por qué todavía, pero es verdad que los bebés cada vez nacen con más alergias. Es verdad que luego pueden disiparse a medida que van creciendo, pero no está muy claro cuál es ahí la interacción gen-ambiente que está haciendo que esto se produzca cada vez más. Entonces, antes era bastante menos habitual, ¿no? Estar en una mesa con 15 personas y que la mitad pues no pueda comer lo que has preparado. En casa de mi abuela te comes lo que hay y te callas. Digo, si eres deslactosado, gluten o vegano, ni modo.
Aquí Entonces, esto es lo que hay, esto es lo que comes, ¿no? sí, son dos factores. Uno, que cada vez sabemos más, entonces estamos más informados. Y dos, que realmente hay una incidencia mayor, que todavía no sabemos muy bien por qué. Entonces, pues nos tenemos ¿Serán que los productos acostumbrar. industrializados? Bueno, eso es seguro. Sí, o sea, no sé, Dice Cecilio Garza, te mando un abrazo, te faltó un halal y un kosher. por ejemplo. A ver, Es que alégate con esos tipos de 10 personas sentándote a comer en tu casa. ¿Qué haces? Es infinita las posibilidades, pero es verdad que está a la orden del día y hay que convivir con ello y aprender a seleccionar estos menús y a poder aceptar a todo el mundo en casa y que esté a gusto. Pero vamos. Dice Wikichava, no es que no pueda comerlo o me haga mala digestión o alergia, es que es melindroso. Melindroso en México es como, pues que nada le cae bien, delicado, Sí. sangrón, chocante frente a la comida. Eso no es normal tampoco. Si le está ocurriendo, ¿Verdad? debería de acudir a un profesional porque igual tiene un sobrecrecimiento bacteriano, ¿Ya igual oíste? tiene Que vayas al doctor. Eso es alguna- lo que te quiere decir Marta. alguna intolerancia no diagnosticada. Es que pueden pasar muchas cosas y bueno, en este caso la genética es una pieza más del puzzle que te ayuda, pero habrá que conceptualizar y ver qué le pasa a esa persona porque no se puede vivir así tampoco. ¿Te ríes? El teléfono Marta Alonso Guillermo Pérez para las pruebas de saliva para el tema de nutrigenómica. El teléfono, Teléfono, redes, Instagram. diría yo. Instagram. Sí. Sí, es la herramienta para profesionales. Se llama N-Gene, que lo pronunciamos como engine porque era una gracia para hacer una similitud de palabras con el motor, porque en definitiva De nos engine. vemos... Pues qué de buen nombre, ¿eh? Sí, N-Gene, y entonces, pero es un motor para profesionales, es una herramienta para profesionales. Luego hay un test directo al consumidor que se llama Adentro, que también tiene su gracia porque es ADN-TRO. Descubre lo que llevas adentro tuyo. Qué buenos nombres. Me Son gusta. buenos, son nombres creativos. Me gusta. Pero una de las cosas que has comentado, Fernanda, es como cuando tú viste información genética tuya, etcétera. Esta información es muy importante que pase por manos de un profesional. Es donde de verdad se le saca el partido. Sí. O sea, cuando llega directamente al consumidor está muy bien, puede ser divertido, pero donde de verdad le vamos a sacar partido es, pues eso, como hablábamos, por ejemplo, ¿no? De la mano de una clínica como Visana o de otras clínicas que están empezando a integrar la genética en consulta. Que ese es el motivo, ese es un poco el leitmotiv de la compañía. Darle por primera vez a los profesionales de la salud una herramienta de principio a fin para que puedan personalizar el tratamiento y que no sea para todo el mundo igual. Como ¿Cómo hablabas se antes de los escribe medicamentos. Visana? VZANA. Estoy hablando del Instagram, lo pueden buscar así, VZANAMX. Si no me equivoco, todo seguido en Instagram. Bueno, para que busquen Visana Eso es. con Y ahí Z. se pueden poner en contacto con ellas para hacer la prueba en cualquier parte de México, le hacen todo el seguimiento, en fin. La verdad que para integrarlo y conocerte mejor y optimizar tu salud es la mejor inversión que puedes hacer. ¿Ustedes ya lo hicieron? Sí. Todo el equipo. Por supuesto. Y en diferentes múltiples... Y cada uno tiene una Sí, cosa muy, muy interesante. que Pero a integrar. ver, ¿es Visana, Laboratorio Visana Salud? No. No, ese no En es. Instagram. Es BZV, Bueno, sí, no sé cómo lo llaman. o sea, Eso. B chica, Eso. B B de chica, vaca, exacto. B B chica, chica. B Sí, labial. que aquí lo dicen Z diferente. Z de Zulu. ZANAM.mx. Y en No, Instagram. punto no. Bueno, sí, en Instagram es todo seguido. Exacto. Sí. Sí, es otra completamente. No Exacto. es con B de Zeta. vaca, Eso. ZANAMX. MX, me parece, en Instagram. Eso es. Esa es, para que Esa ahí es. puedas vivir, dice, te ayudamos a vivir tu mejor versión. Justo. Justo vamos de la mano.